Bueno, pues si quieres invertir en bolsa es fundamental que conozcas algunos términos que se usan mucho, términos económicos financieros propios de inversiones en el mercado bursátil, ¿vale? Este diccionario pertenece y está hecho en colaboración con mdinvestmentcapital.es, que es, pues bueno, una empresa, una compañía que fundé con otros socios para centralizar inversiones de tanto mercado bursátil como también inversiones alternativas como pueden ser las startups, ¿vale? Si quieres más información puedes entrar en esta web. Bueno, activo. Bueno, sin duda es el primer término y el más importante que hay que entender. Cualquier elemento que tenga algún valor comercial, es decir, para un intercambio, que sea propiedad de alguien, sea una empresa, una institución o una persona, es un activo, ¿vale? Algo que tiene un valor y que por lo tanto, pues como te digo, se puede transmitir. Hablaremos de activos de muchos tipos. Hay activos inmobiliarios que tienen que ver con inmuebles de todo tipo, activos financieros, etcétera. Apalancamiento o leverage. Tiene que ver con el nivel de deuda que se realiza con respecto a su capital. Normalmente tiene que ver con inversiones, es decir, las inversiones apalancadas son aquellas que tienen mucha deuda y poco de, digamos, fondos propios, poco de capital que aporta el inversor. Pero, como te decía, apalancamiento, leverage, también tiene que ver con el nivel de deuda que tiene una compañía respecto a su capital, ¿vale? Ya digo, puedes oír los dos términos, apalancamiento, cuando hay mucho endeudamiento respecto de los fondos totales, pero a nivel de empresarial, como es el caso del leverage, o a nivel de operaciones, inversiones financieros, ¿vale? Entonces, ya digo, siempre tiene que ver cuando decimos, por ejemplo, que una operación está muy apalancada, cuando el nivel de deuda que se ha hecho para esta operación, esta inversión, es muy superior al capital propio, ¿vale? Bono, sin duda otro de los términos muy utilizados en mercados financieros. Un bono al final es un título de deuda, es decir, quien posee un bono es acreedor. Los bonos normalmente los emiten tanto empresas como gobiernos y a cambio de esta deuda pues hay un tipo de interés normalmente fijo, es decir, que se conoce por anticipado y que también tiene un plazo determinado, es decir, al final de este plazo el bono se amortiza y por lo tanto el deudor devolverá el capital al acreedor, es decir, la persona que compró el bono recibirá el capital invertido y además, pues bueno, durante esa duración que tiene el bono recibirá el tipo de interés fijado. Bonos hay de varios tipos. Los bonos corporativos con grado de inversión son bonos que están emitidos por empresas, es decir, por compañías que tienen una calificación crediticia, luego hablaremos qué es esto, de una calidad media o elevada, ¿vale? Hay agencias que se dedican a calificar deuda, bonos corporativos y, pues bueno, cuando hablamos de que el bono corporativo tiene grado de inversión, es que, pues bueno, tiene baja probabilidad, bajo riesgo de impago respecto de otros bonos emitidos por empresas que tienen un menor grado de inversión, es decir, que tienen una calificación más baja, ¿vale? Luego hablaremos de lo que es un impago o un default. Bonos high yield. Bueno, son aquellos que, igual que los anteriores, son bonos, es decir, hay un tipo de interés fijo, un plazo determinado, es deuda, ¿vale? Pero en este caso ofrecen más rentabilidad, más intereses. ¿Por qué? Pues básicamente porque la calificación crediticia, a diferencia de los bonos corporativos con grado de inversión, la calificación es mucho más baja, es decir, implican más riesgo de impago. Por lo tanto, uno de los principios claves que hay en la inversión es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por eso decimos que estos bonos son high yield, de altos ingresos, porque ofrecen mayores retribuciones para compensar ese mayor riesgo que asume el inversor, ¿vale? El impago implicaría que el emisor del bono, que puede ser una compañía o un gobierno, no puede pagar los intereses o devolver la cantidad, el capital inicial que tuvo que desembolsar el propietario del bono. Bonos convertibles, otro tipo de bono. Como decimos, los bonos convertibles, bueno, los bonos son deuda,
¿vale? También lo llamamos títulos de renta fija porque sabemos lo que nos van a dar, es decir, el tipo de interés normalmente es fijo y sabido de antemano, por eso decimos que la renta es fija, que sabemos exactamente lo que nos va a rentar, ¿vale? En el caso de los bonos convertibles, el emisor establece que estos bonos, esta deuda, se puede convertir en acciones de la compañía en ciertos momentos, ¿vale? Entonces el tenedor del bono, el que tenga en ese momento el bono, puede canjearlo por acciones, pues bueno, a una cantidad que ya establecerá el emisor de este bono. Ya digo, como hablamos de acciones, solo son bonos convertibles aquellos que pertenecen a empresas, porque lógicamente los países pueden emitir bonos, pero no tienen acciones, no existe un capital y por lo tanto no tiene sentido hablar de bonos convertibles en el caso de gobiernos, solo de compañías que, pues bueno, permite que la deuda se convierta en capital. Esto sin duda es muy bueno para la compañía porque pasa de tener mucha deuda a tener capital, con lo cual el leverage, lo que hablamos antes del apalancamiento, se reduce mucho, y para los tenedores de los bonos, bueno, implica un menor riesgo de inversión en la compañía, porque el bono ofrece una renta fija, si tiene una buena calidad crediticia, es una inversión más o menos segura respecto del valor de una acción que no sabemos lo que nos va a dar, de ahí que hablemos de renta variable cuando hablamos de acciones y de bonos hablemos de renta fija. Por lo tanto, si hemos recibido nuestros intereses más el capital y vemos que la compañía es sólida y que está en crecimiento o que incluso va a salir a bolsa, puede ser muy interesante canjear los bonos por acciones, siempre y cuando tengamos una expectativa de que con las acciones vamos a obtener una rentabilidad muy superior a la que teníamos con los bonos convertibles, ¿vale? Bono corporativo con vencimiento a corto plazo. Bueno, al fin y al cabo son bonos emitidos lógicamente por empresas y que se van a devolver, el capital se va a devolver y el pago de intereses a periodos de tiempo relativamente cortos, es decir, normalmente hablamos de corto plazo, 6, 12, bueno, hasta 18 meses podríamos hablar de corto plazo. Normalmente el corto plazo se fija en 12 meses, pero todo lo que sea por debajo de ahí sería corto o cortísimo plazo. Por lo tanto, este bono, esta deuda, implica un menor riesgo, porque a mayor plazo, mayor riesgo de que al final no acabemos cobrando nuestro dinero. Por lo tanto, el corto plazo siempre, por definición, suele ser más seguro que el largo plazo. Bonos corporativos, bueno, pues ya hemos hablado de ello, al final son bonos emitidos por empresas. Lógicamente, las empresas tienen más riesgo que un país, es decir, una empresa alemana tendrá siempre más riesgo que el propio Estado alemán. Por lo tanto, los bonos corporativos suelen ofrecer unas rentabilidades más elevadas que unos bonos estatales, bonos gubernamentales, porque ya digo, se considera que tienen más riesgo, ¿vale? Aunque podamos hablar de que hay empresas muy grandes con beneficios muy sólidos cuyos bonos corporativos pueden ser más seguros que bonos de países que, bueno, tengan una situación económica mala, como hablaremos luego, economías, mercados emergentes, ¿vale? Bonos estatales a corto plazo son las letras, o en España la llamamos letras del tesoro. Como hemos dicho antes, los bonos, la deuda, la pueden emitir también los estados, ¿vale? Y también puede ser a corto plazo. Lo que pasa es que en este bono a corto plazo, en España, los llamamos letras. Normalmente, ya digo, podemos hablar de que hay letras del tesoro de 6 meses, 12 meses, bueno, alguna más. Y pues bueno, a diferencia de los bonos normales, las letras no pagan un interés periódico, sino que el interés es al final del vencimiento de la letra. Es una de las características que suelen tener las letras del tesoro, ya digo, en España, que es como se llaman letras. Otro tipo de bonos, los bonos flotantes o floating rate note. Los bonos flotantes pagan un interés también, pero ese interés se ajusta, es variable, digamos, está indexado a un índice, ¿vale? A un tipo de interés de referencia y por lo tanto, pues bueno, esta rentabilidad puede variar un poco si el tipo de interés al que va vinculado cambia, ¿vale? Bonos ligados a índices. Bueno, pues son bonos que también se llaman ligados a la inflación, porque sin duda uno de los índices más interesantes y más usados en economía es el de la inflación. Lógicamente, cuando hablamos de bonos que son a muy largo plazo, puede ser que el tipo de interés pierda valor
si la inflación es muy elevada, es decir, si a mí me están pagando un 2% y la inflación es del 1%, bueno, yo realmente estoy ganando dinero, pero ¿qué pasa si la inflación es del 4%? Realmente ese bono no tendría ningún sentido porque gano menos que teniendo el dinero, digamos, en liquidez o debajo del colchón, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, para eso existen estos bonos ligados a índices, normalmente ya digo, ligados a la inflación, por los que los intereses se ajustan a la inflación que hay en cada momento. Calificación crediticia, habíamos hablado de ello, muy importante, ¿vale? Al final, lo que determina la calificación crediticia es la calidad del crédito, de la deuda, ya digo, de un bono, por ejemplo, ¿vale? Normalmente son agencias independientes que analizan qué capacidad tiene la persona que emite esa deuda o a la persona a la que se le presta un crédito para devolver ese importe. Si la calificación es muy baja, quiere decir que hay mucho riesgo de que impague, es decir, de que no devuelva el capital o ni siquiera pague los intereses. Y una calidad muy elevada, pues indica lo contrario, ¿vale? Principalmente tenemos algunas agencias de calificación, como pueden ser Moody's, Standard & Poor's, etcétera, ¿vale? Al final, ya digo, luego hablaremos de ello, pero cuando la calificación crediticia es muy baja, quiere decir que hay un riesgo elevado de impago o de default, que es como también se denomina. Ya digo, las agencias de calificación también analizan la deuda de países, no solo de compañías. Y ya digo, cuando el riesgo de impago es muy elevado, quiere decir que, bueno, que es difícil o es muy probable de que la persona a la que se le presta, persona, compañía, país, a la que se le presta el dinero, no pague, no cumpla con su obligación de pagar intereses más la cantidad de deuda, ¿vale? Más el capital prestado, a la fecha de vencimiento o en ese momento. Capital, sin duda, pues bueno, una de las claves en cualquier mercado, en cualquier inversor, un capital, al final son los recursos de los que dispone, pues bueno, una empresa, un particular, un inversor, quien sea, para financiar, en este caso, sus operaciones de inversión. Capitalización, no confundir con la anterior, porque al final hablamos de capitalización cuando hablamos de, por ejemplo, el valor de mercado que tiene una compañía en bolsa. Es decir, la suma de las acciones a su valor de cotización en un momento concreto. Eso sería la capitalización, es decir, el valor total, el precio total, la suma de lo que valen esas acciones, ese capital que está en bolsa a un momento determinado. Eso es lo que decimos cuando nos referimos a la capitalización de una empresa, es decir, al valor de mercado en bolsa que tiene las acciones de una compañía. Clase de activo. Bueno, clases de activos, como decíamos, activo es cualquier cosa que tenga valor y que se puede intercambiar y que lógicamente alguien tenga la propiedad de ello, porque si no eres el propietario, lógicamente no lo podrás intercambiar. Y clases de activos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el dinero en efectivo sería un tipo de activo, pero también la bolsa, los bonos o la deuda, como hemos comentado antes, y también existe otros tipos de activos, como por ejemplo pueden ser las divisas, es decir, las monedas que entrarían dentro del efectivo, pero bueno, no lo solemos llamar divisas. Por ejemplo, las criptomonedas también sería un tipo de activo, y sobre todo, pues bueno, bienes de inversión inmobiliarios, los bienes inmuebles, es decir, pues bueno, hoteles, viviendas, locales, cosas de estas. Cobertura. La cobertura es una forma de reducir el riesgo que hay de que un activo pierda valor. Por ejemplo, en el caso de una casa, que es un activo inmobiliario, pues una manera de cubrirnos o una cobertura podría ser un seguro, es decir, en caso de que suceda algo con ese inmueble, pues el seguro, digamos, hace que no perdamos todo el valor. Y coberturas, lógicamente, pues hay de muchos tipos dependiendo de cuál sea la clase de activo. Crédito, vale, no confundir crédito con bono. Al final el bono, como decíamos, es un título que representa la deuda, es un título que emite una compañía o un gobierno y que representa una parte de una deuda, ¿vale? Por lo tanto, el crédito, pues bueno, al final normalmente lo usamos como sinónimo de préstamo, también podríamos usarlo como sinónimo de bono corporativo, pero realmente crédito es la capacidad que tiene una persona, una empresa o un gobierno para endeudarse. Es decir, cuando vamos, por ejemplo, no sé, a
vamos a un banco y nos dicen tu límite de crédito es de tal cantidad, quiere decir que es la capacidad que tenemos de endeudarnos. Aunque ya digo, aunque realmente crédito se use como sinónimo de préstamo o incluso de bono. Ya digo, no es exactamente lo mismo, el crédito quiere decir tu capacidad para endeudarte y sin embargo, pues bueno, el préstamo pues es un tipo, digamos, de crédito, ¿no? Sería un tipo de deuda, igual que el bono corporativo, con sus características propias. Cuasi efectivo, bueno, es cuando hablamos de activos que son prácticamente como el dinero líquido, es decir, el dinero líquido, lo que es el dinero, sea euros, libras, dólares, etcétera, no pierde valor salvo por la inflación, que hablaremos luego de ella. Pero ya digo, al final hay inversiones a muy corto plazo que son prácticamente lo mismo casi que el dinero líquido. Hablamos de, por ejemplo, depósitos bancarios, es decir, depositamos un dinero en un banco, a cambio tenemos pues bueno, un contrato que se establece que tenemos esa cantidad de dinero en ese banco y que a cambio nos van a dar una rentabilidad de la cantidad que sea, ¿vale? Pues eso, digamos, ese tipo de inversiones muy a corto plazo que podemos deshacer, es decir, cuando hablamos de que algo es líquido o que es casi dinero, es porque aunque deshagamos la operación, es decir, aunque vendamos el activo, no perdemos prácticamente dinero. Y es lo que pasa con un billete no pierde dinero, es decir, si pone 100, 50 euros o dólares, eso es lo que vale y eso es lo que vamos a obtener. Ya digo, inversiones que sean cuasi efectivos son aquellas que prácticamente no pierden nada de valor en el momento de venderse y son, ya digo, inversiones muy a corto plazo normalmente o muy seguras. Por lo tanto, hablamos de cosas que tienen poca rentabilidad normalmente, ¿vale? Ya digo, el ejemplo de los depósitos, fondos monetarios también serían ejemplos de instrumentos financieros activos que son casi lo mismo que el dinero en efectivo. Derivados. Los derivados es un instrumento financiero que su precio depende del subyacente. Es decir, por ejemplo, yo puedo crear un instrumento financiero que el subyacente, es decir, lo que realmente hay debajo de ese instrumento financiero, sean, por ejemplo, activos inmobiliarios, o por ejemplo, hipotecas, o por ejemplo, acciones. Es decir, es un derivado, un instrumento que, pues bueno, está vinculado, ya digo, a otro activo que hay por debajo y que, pues bueno, digamos que se crea un activo independiente que básicamente sirve para o exponerme más, es decir, invertir más en un tipo de activos o para protegerse respecto a variaciones de valor que hay de los subyacentes. Ya digo, es un instrumento bastante complejo y que, pues bueno, ya digo, es difícil de explicarlo así, pero vamos, básicamente, ya digo, son instrumentos financieros que tienen uno o varios activos subyacentes, es decir, por debajo de ellos hay otros activos que hacen que esa variación del derivado esté vinculada a esos activos subyacentes. Y como te digo, pues bueno, a veces tienen que ver para cubrirnos de riesgos, pero a veces buscamos asumir más riesgos sin poder, a lo mejor, invertir en el activo subyacente. Deuda pública, como habíamos hablado, bonos de deuda pública, bonos gubernamentales, al final son títulos de deuda. Los más clásicos son las letras, en el caso de España, a muy corto plazo, los bonos, que realmente cuando hablamos de bono hablamos de deuda en general, sea de empresas o sea de gobiernos, y las obligaciones, digamos que es un tipo de deuda especial a largo plazo, con lo cual diríamos que, por ejemplo, en España, las letras es la deuda pública a muy corto plazo, por lo tanto tiene una rentabilidad menor, los bonos sería la deuda pública a un plazo medio y las obligaciones sería a un plazo de largo plazo, por ejemplo 5, 10 años, etcétera. Sin embargo, en general solemos usar el término bono para referirnos a cualquier tipo de deuda, independientemente del plazo. Pero ya digo, en deuda pública tenemos o diferenciamos diferentes tipos y hablamos de letras a corto plazo, bonos a medio plazo y obligaciones a largo plazo. En cualquier caso, son emitidos por gobiernos y las letras, ya digo, es como se llaman en España los bonos a corto plazo. Diferencial de crédito. Vale, si crédito hemos dicho que era la capacidad de un individuo, una empresa o de un gobierno para endeudarse, el diferencial del crédito quiere decir que hay diferencia entre el crédito que puede obtener, por ejemplo, una empresa, al que puede obtener un Estado, ¿vale? Hablamos del mismo importe de deuda, por ejemplo, 1.000 euros, 1.000 dólares, al mismo plazo. Lógicamente, misma deuda,
mismo plazo, mismo importe, normalmente, como decíamos antes, normalmente habrá un diferencial de crédito a favor siempre de un gobierno. Es decir, si yo invierto en una empresa, en el bono de una empresa alemana, la empresa alemana, como decíamos antes, tendrá que pagar más interés, es decir, un diferencial de crédito positivo mayor que el que paga el Estado alemán. Esto es lo normal. Ya digo, todo dependerá de la calificación crediticia, lógicamente, y ya digo, el tipo de interés, el diferencial de crédito es el tipo de interés que se expresa como porcentaje del valor de mercado de la inversión. Ese es el diferencial, digamos, que tenemos que pagar por comprar un tipo de deuda o comprar otro tipo de deuda. Dividendos, sin duda, otro de los grandes términos muy usados. Bueno, si los bonos o la deuda pagan intereses, algunas acciones, depende, ya digo, de la decisión o la política de la empresa, algunas acciones pagan dividendos, ¿vale? Los dividendos es una renta variable, porque obviamente el dividendo no es algo fijo, como pasa con el tipo de interés de un bono, y ya digo, es una especie de renta, ¿vale? Que está vinculada a la participación que tiene el accionista en los beneficios. Es decir, que si yo tengo el 10% del capital de una empresa, si la empresa reparte los beneficios, yo obtendré un 10% de esos beneficios, y ese 10% de los beneficios es lo que se denomina dividendo. Entonces, los dividendos, ya digo, básicamente es la participación de un accionista, de un propietario, en los beneficios de la empresa. Y, pues bueno, normalmente se reparten de manera anualmente, ya digo, si la compañía lo aprueba, y a veces se reparten varios dividendos a cuenta del dividendo anual, porque el dividendo, digamos, lo podemos calcular cuando sabemos cuál es el beneficio, y normalmente las empresas, pues lógicamente, para repartir un dividendo tienen que saber, aparte de cuál es el beneficio, tener disponibilidad de tesorería, es decir, de dinero en efectivo, porque normalmente el dividendo se paga en efectivo, aunque algunas compañías lo pagan en acciones. Y ya digo, pues además, para que, digamos, la compañía decida repartir ese dividendo, es porque tiene exceso de tesorería que no va a emplear en inversiones. Por lo tanto, ese exceso, digamos, de liquidez, pues lo utiliza la empresa para remunerar al accionista. Normalmente los dividendos pues se pagan en efectivo, y por lo tanto la compañía tiene que tener tesorería, tiene que tener dinero líquido, siempre y cuando considere que con ese dinero no va a realizar ningún tipo de inversión, y que por lo tanto es mejor emplearlo en remunerar al accionista. La duración. La duración es un término que tiene que ver con los títulos de renta fija, porque las acciones en principio no tienen una fecha de vencimiento, no tienen una duración. La vida de una empresa en teoría es ilimitada, y por lo tanto las acciones es un título que no tiene una vida concreta, una duración concreta. Sin embargo, los títulos de renta fija tienen un vencimiento, es decir, una fecha en la que mueren, en las que se amortizan, y la duración es una medida que permite saber cuál es la sensibilidad de los bonos, de los títulos de renta fija, a las variaciones en los tipos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un bono, vamos a suponer que se emite a 10 años y que el tipo de interés es del 2%. Claro, el problema es que en esos 10 años los tipos de interés en el mercado pueden variar. Por lo tanto, puede ser que un 2% de tipo de interés del bono sea algo elevado, pero si en la economía los tipos de interés suben hasta el 6%, lógicamente ese bono tendría poco valor, porque un bono recién emitido me daría un 6%, por ejemplo, y ese da un 2%, ¿vale? Pues ya digo, el bono, la duración de un bono sirve para saber este tipo de cosas, sirve para saber qué sensibilidad puede tener, es un factor, un indicador de, bueno, cuál es, digamos, un poco el riesgo que tiene que ver con las variaciones en los tipos de interés. Ya digo, cuanto mayor sea la duración de un bono o de un fondo de renta fija, los fondos, como sabes, pues bueno, agrupan inversores para participar en activos de diferentes tipos, y ya digo, cuanto mayor sea la duración, pues lógicamente mayor sensibilidad, mayor riesgo tendrá ese bono o ese fondo que invierte en bonos para ante variaciones en los tipos de interés.
Mientras que la duración modificada es lo mismo que la anterior, pero ya digo, también tiene que ver con fluctuaciones de tipos de interés. Entonces, como ves, tanto la duración como la duración modificada tienen que ver con medir la sensibilidad que tiene un bono o un título de renta fija o un fondo de bonos a los cambios de tipo de interés. En cualquier caso, como te he dicho, a mayor duración, mayor sensibilidad, es decir, mayor riesgo de que le afecten negativamente los tipos de interés a esos títulos de renta fija. Cuando hablamos de economías o de mercados desarrollados, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues son al final mercados que son maduros, es decir, economías que tienen unos indicadores económicos estables, ¿no? Tipos de interés, inflación, crecimiento de la economía, etcétera. Normalmente son economías o mercados donde las empresas están muy industrializadas o son de servicios, ¿vale? Y al final, pues bueno, normalmente en países desarrollados también hablamos de que hay cierta estabilidad política, se respetan los derechos, hay democracias y sobre todo, pues bueno, hay cierta calidad de vida y seguridad. Mientras que cuando hablamos de países emergentes sería, bueno, no es que sea lo contrario, pero quiere decir aquellos mercados o aquellas economías que están, digamos, creciendo para, digamos, tender hacia lo que sería un mercado desarrollado, es decir, crecen económicamente, se industrializan o se crean servicios, sectores de servicios potentes y, pues bueno, la diferencia entre un tipo de mercado o economía y el otro es que podemos obtener una mayor rentabilidad en mercados emergentes, porque lógicamente la economía puede crecer mucho más que en un mercado desarrollado, pero también asumimos mucho más riesgo a nivel económico, ¿vale? Por lo tanto, hay que diferenciar cuando hacemos inversiones en economías o países, hay que diferenciar si estamos invirtiendo en mercados desarrollados o en mercados emergentes, porque lógicamente el riesgo no será igual y por lo tanto la rentabilidad requerida no será la misma. Emisor, hablamos de emisor, pues cualquier entidad, sea un gobierno, sea una compañía, etcétera, que pues bueno, emite títulos, como pueden ser bonos, o valores, como pueden ser acciones, ¿vale? Episodio. Hablamos de episodio, sobre todo a nivel de mercados financieros, cuando los inversores toman decisiones de una manera muy emocional, es decir, cuando el mercado no se comporta de una manera racional, sino de una manera irracional. Y un episodio de los más famosos en la historia bursátil a nivel mundial es la crisis de los tulipanes que hubo en Holanda, porque, bueno, si alguien se lo pregunta, en Holanda hay muchos tulipanes. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando se empezaron a conocer lo que eran las Américas, o la India, que era lo que pensaba Cristóbal Colón cuando descubrió las Américas, América del Norte, América del Sur, pues bueno, se descubrieron algunas especies muy exóticas, ¿no? Y bueno, pues en Holanda, que sin duda era, pues bueno, un país muy potente con la Compañía de las Indias, descubrieron este tipo de flor y pues bueno, hubo una locura por los tulipanes, por aquellos más extraños, más coloridos, etcétera, y hubo una gran crisis económica derivada de la burbuja de los tulipanes. Por lo tanto, pues bueno, ese es el típico ejemplo que se cuenta de cómo los mercados o cómo los activos pueden acabar en burbuja, es decir, en precios que son locuras, que no tienen ninguna base racional. Y esto, pues bueno, es uno de los clásicos ejemplos que se pone para hablar de crisis bursátiles, etcétera, ¿vale? El mercado normalmente racional, pero hay episodios donde se comporta de manera irracional, donde todo es emocional. Sucesos como crisis, burbujas, etcétera, ¿vale? Con lo cual hablamos de episodio para definir estas fases en los mercados financieros donde el inversor, los inversores se comportan de manera irracional y donde puede ocurrir de todo. Exposición, muy vinculado con lo que hablábamos antes de economías, mercados desarrollados, emergentes, etcétera. Hablamos de que una cartera de inversión o que un inversor está expuesto o tiene exposición cuando, digamos, mucho de sus activos están centralizados en un área geográfica concreta o también en un tipo de activo. Yo puedo decir que estoy muy expuesto a la deuda norteamericana si el 90% de mi cartera
es deuda norteamericana, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si ese activo entra en riesgo o si Estados Unidos entrara en default, imagínate, perdería buena parte o prácticamente todo mi dinero. Por lo tanto, hablamos de exposiciones o cuando un porcentaje muy elevado de nuestras inversiones están expuestas, ya digo, a un tipo de activo, ¿vale? Podemos hablar de exposición al sector inmobiliario o podemos hablar de países o áreas geográficas. Impago ya lo hemos comentado antes, impago, default, básicamente es una situación en la que un deudor, una persona que ha emitido deuda y que por lo tanto debe dinero, pues no paga los intereses o incluso no paga el capital prestado, ¿vale? Entonces hablamos normalmente de impago cuando hablamos de compañías y default los solemos usar más para países, ¿no? Crisis como por ejemplo la crisis que hubo económica en Argentina, donde no pagó la deuda, temas de estos, ¿vale? Índice. El índice, pues bueno, al final, un índice es un indicador que representa un mercado o una parte del mercado, ¿no? Y así, pues bueno, nos muestra cómo se está comportando ese mercado o cómo se está comportando, pues bueno, esa parte del mercado. Ejemplos de índices serían los índices bursátiles, por ejemplo el IBEX 35 aquí en España, que nos explica pues un poco, intenta explicarnos cómo se comporta la bolsa, ¿no? Entonces, ya digo, es un indicador que nos permite ver cómo se está comportando en general la bolsa española, analizando cuál es la evolución de los 35 valores más importantes que hay en España. Eso sería un ejemplo. Índices, ya digo, cualquier índice bursátil, pues sería un buen ejemplo. Inflación. La inflación también es un índice, pero la inflación básicamente es un índice que mide la evolución de los precios, ¿vale? Entonces hablamos de inflación cuando hay una subida generalizada y sostenida de los precios. La inflación, en el caso de España, el IPC, el índice de precios al consumo, igual que pasa con el IBEX 35, coge una cesta de productos, es decir, analiza la evolución de los precios de ciertos productos que son representativos del coste de la vida y pues bueno, esa evolución se mide por un porcentaje y ese porcentaje pues nada, se compara de manera mensual, anual o semestral para ver pues bueno, cuál es la evolución. Ya digo, hablamos de inflación cuando los precios suben y hablamos de deflación cuando los precios bajan. En cualquier caso, ya digo, es un índice que mide el nivel de precios, el coste de la vida en un